Ofrezco disculpas por la prédica de hoy domingo, no se pudo grabar, pero voy a dar un resumen del tema que se tocó hoy. Continuamos con Mateo 18 del 10 al 14. El tema es: el Señor Jesús nos sigue enseñando sobre nuestra responsabilidad de evangelizar y cuidar de los pequeños. Este tema es importante, tan importante como todos, pero son temas que a veces nos olvidamos de tocar, porque son temas que se refieren a los niños y pensamos que como se tratan de niños no son importantes. El Señor Jesús nos hace ver lo contrario. Podemos leer nuestra cita bíblica y entenderlo mejor. Dice Mateo 18, capítulo 18, versículo 10: mirad que no menosprecéis a uno de esos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar a la que se había descarriado? Si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Vemos acá en Mateo 18, 10, iniciando, dice: mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños. Observamos acá que hay una advertencia que viene directamente de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que es una orden inmediata que nos da nuestro capitán en jefe. Y estamos viendo puntos. El primer punto que estamos viendo acá es que el Señor nos da una advertencia y nos dice: cuidado y menosprecien a estos pequeños. Cuidado, y por causa de nuestras acciones hagamos que estos pequeños tropiecen y no encuentren ese camino, no encuentren la verdad y la vida que es Cristo Jesús. Recordamos un poquitito, en los tiempos del Señor Jesús existía la discriminación entre los judíos. Consideraban a los niños y a las mujeres como inferiores al hombre. Los niños no gozaban de los mismos privilegios religiosos que un hombre tenía. De hecho, no se permitía que se acercaran a los rabinos y darles un abrazo, recibirlos con un abrazo. Siempre los hacían a un lado, lo consideraban impropio. Hubo sus excepciones, sí las hubo. Hay muchos hombres de acá, héroes de la Biblia, que ellos fueron instruidos desde sus padres, desde sus rabinos, tomados en cuenta desde niños. Pero hubo mucho que realmente fue considerado como tradición de parte de los fariseos. Fue una ley, según ellos, aunque era una tradición, fue como una ley, y no estaba permitido que esto sucediera, ¿no? Cuando se presenta la situación de que los padres quieren llevar a sus hijos a la presencia del Señor Jesús para que Él imponga manos, ¿qué es lo que sucede? Los discípulos no permiten que los niños se acerquen, y el Señor Jesús, ¿qué hace? Los exhorta y les dice que dejen que ellos se acerquen a Él. Es como diciendo: cuidado y se los impida, no sean de tropiezo, porque de estos pequeños es el reino de los cielos. Entonces el Señor Jesús quiere que se salven todos. El Señor Jesús está buscando que realmente todos tengan la oportunidad de venir a ser salvos. Entonces no podemos permitir que caigamos en esas tradiciones que nos alejan de llevar a los niños a la presencia de Dios. Y no solo hablando de esos niños, cuando habla Él de los pequeños, se refiere también a esas personas que son nuevas en la fe, o personas que van a ser salvas. Así que es una advertencia para todos, tanto padres, madres, abuelos, abuelas, hermanos, tíos, que es algo muy delicado y deberíamos de tomarlo en cuenta y tener cuidado, porque haríamos lo correcto si lleváramos a estos pequeños a la presencia de Cristo. En algún momento tal vez hemos ido de tropiezo, pero es un momento de enseñarles la palabra de Dios. Haríamos bien en enseñarles el Evangelio, en enseñarles a cómo buscar del Señor en oración. Haríamos bien en enseñar a Cristo con nuestra propia vida, con nuestra propia manera de ser, con nuestras propias actitudes, para no ser tropiezo. Pero también haríamos bien en enseñarles disciplina cuando sea necesaria, para no ser tropiezo encubriendo los pecados de nuestros hijos. Algo que tenemos que tener en cuenta, que debemos nosotros ser ese ejemplo, ese testimonio, actuar cuidadosamente, actuar de manera correcta, porque si en nuestros hogares, con nuestra familia, tal vez mentimos en alguna ocasión, tal vez llegue alguien a visitar
y digamos una mentira, y nuestros hijos saben que es una mentira. Entonces estamos siendo de tropiezo para que estos niños empiecen a agarrar cosas del mundo y no ser hacedores de la palabra, sino tan solo oidores, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado de no caer en esto. Tenemos que buscar de veras más del Señor en oración, más de la palabra, y obviamente dar ese testimonio a los pequeños para que ellos no se metan a este mundo en el cual está perdido, está en tinieblas, y se enfoquen ellos en las cosas que el mundo te vende, porque hoy día el mundo de veras nos vende cosas de internet, riquezas, popularidad, y eso es lo que el ser humano, el niño, está absorbiendo de parte de los adultos, ¿no? ¿Qué es el éxito para ellos? Pues mis padres me mostraron que es la popularidad, que es las riquezas, y hoy día vemos a todo el mundo metidos en el internet, no para cosas provechosas, sino para ocio y para cosas que no son eternas. El Señor se ha preocupado porque su palabra llegue a todas las personas, sin importar el sexo, sin importar su edad, sin importar su nacionalidad, su condición social. Desde hace muchos años, miles de años atrás, podemos ver cómo, por ejemplo, Moisés, se le fue dada la ley, y decía en Deuteronomio 31:12 que debemos hacer congregar al pueblo. Dice: varones, mujeres, niños, extranjeros, todos los que estuvieran en tus ciudades, para que oigan, aprendan y teman a Jehová nuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Entonces estamos viendo que el Señor nos da la orden para que podamos de veras no hacer excepción de personas, desde adultos hasta niños, y va dirigida a hombres, mujeres, extranjeros, niños, a todos, de instruirlos bíblicamente. Es importante que ellos sean llevados a la palabra, porque de ello depende la salvación de su pueblo. Por eso exhortaba a enseñar sus decretos a todas las generaciones, ¿no? Ahora, recordando un poquito a Salomón, cuando él iba a reinar, el Señor le dice que pida algo y que se lo iba a dar. Salomón pudo haber sido ambicioso pidiendo tal vez riqueza, sin embargo, él dijo: bueno, es un pueblo santo, y para dirigir un pueblo santo, ¿qué necesito? La sabiduría santa de Dios. Entonces Salomón pidió sabiduría. Esta palabra es la sabiduría de Dios. Nosotros ya tenemos toda la palabra y la profecía completa. Tenemos la sabiduría al alcance de nuestras manos. Obviamente podemos llevar a nuestros hijos a esta dirección. En los tiempos de Moisés, también se ordenó que la palabra se enseñara y que se les repitiera a los hijos, que se hablara en sus casas, que al acostarse se hablara, que cuando te levantes se hablara, que las tuvieras como una señal atada en tu mano, y que las escribieras hasta en los postes de tu casa, en tus puertas. Y eso es algo que vimos que Josué intentó llevarlo después de llegar a la tierra prometida. Él dijo: mi casa y yo serviremos a Dios, pero lamentablemente se fue perdiendo, y hasta el día de hoy se ha perdido, y las personas están más enfocadas en las cosas del mundo, más empapadas del mundo. Lamentablemente vemos a las personas en el trabajo totalmente enfocadas en ello, enfocadas en lo que el mundo nos ofrece, en el internet, y esto es lo que reina en nuestros corazones, cuando debería de ser el trabajo es algo de bendición, pero obviamente enfocado a Cristo. Glorificamos al Señor con ello. Somos seres humanos que tenemos que trabajar, porque el Señor lo dispuso de esa manera, pero podemos glorificar a Dios con nuestro trabajo. En el internet podemos glorificarlo con cosas realmente que son eternas, que son para la gloria de Dios, no cosas que realmente llevan a egoísmo o a vanidad. El deseo de Dios es que nadie se aparte de Él. Por eso Él quería que la ley de Dios, la palabra de Dios, se aplicara y se hablara en todas las casas, porque de lo contrario, ¿qué pasa? Que obviamente vendrá el pecado y nos destruirá. Y así como hemos visto ejemplos en la televisión, por ejemplo, de esos animales en la selva, esos que se parecen a los venados, que son llamados impala, son antílopes africanos, como cuando está la manada y se aparta uno de ellos, ¿qué es lo que sucede? Son cazados por los leones, o a veces hasta por los cocodrilos.
Entonces es importante que nuestros hijos y las personas que están empezando la fe sean dirigidos y sean metidos al redil, sean dirigidos al camino, a la verdad y la vida, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de no caer más en el error. Pensamos a veces que hay personas que deben escuchar la palabra de Dios para que se vuelvan de sus pecados, pero cuando pensamos en ese tipo de personas solo pensamos en los adultos y nos olvidamos de los niños. Los niños también necesitan escuchar este mensaje de salvación. La Biblia da una promesa de instruir al niño en el temor de Dios, y este, aún siendo viejo, no se apartará de sus caminos, dice Proverbios 22:6. Es importante que como padres, como tíos, tal vez como abuelos, realmente induzcamos a los niños a buscar de Dios, ¿no? Y un ejemplo que tenemos en la Biblia muy de acuerdo a lo que estamos hablando es Timoteo. Cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice en 2 Timoteo 3:14-15: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vemos a Timoteo que él fue instruido desde niño. ¿Quiénes lo instruyeron? Otra cita bíblica que lo dice, 2 Timoteo 1:5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces vemos que su madre, su abuela, fueron las que lo instruyeron en la palabra de Dios. Vemos a Timoteo un ejemplo de lo que debemos hacer con nuestros hijos, con esos pequeños en la fe. Si nos damos cuenta, el deseo de Dios acá en todo este estudio es que instruyamos a los niños en los caminos del Señor. Recuerden que es importante que sembremos ese evangelio, esa semilla en sus corazones, para que el día de mañana se conviertan en hombres y mujeres de bien. No debemos menospreciar a los niños. Muchas veces no los tomamos en cuenta para estudios, para enseñarles. Debemos conducirlos a Cristo, porque si el Señor dice en su palabra que Él los deje venir a Él, si nosotros no nos enfocamos en esto, prácticamente estamos siendo barreras, estamos como poniendo obstáculos para que ellos no lleguen a conocer al Señor, para que ellos no lleguen a instruirse en la palabra de Dios. Es un mandato de Dios, es de mucho cuidado, porque también algo que tenemos que tomar en cuenta, que Dios protege a estos niños, a estos humildes. Dice que envía a sus ángeles a velar por sus pequeños. O sea, entonces tenemos que tener cuidado de no caer en ser de tropiezo, porque realmente el Señor va a enviar a sus ángeles para su servicio. Y lo dice Hebreos 1:14, dice que no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea, los ángeles que son sirvientes de Dios, son espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Entonces ya vimos que el Señor tiene gran interés en la salvación de los niños. Estamos viendo el cuidado de ellos a través de sus ángeles. Mateo 18:10, parte B, nos dice: porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. O sea, eso significa que ellos están en la presencia de Dios, a la disposición de Dios, esperando sus órdenes para el cuidado de los que heredarán la salvación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que dirigir a esos niños, a esos pequeños en la fe, de una manera correcta, con nuestro ejemplo también. En la Biblia podemos ver varios ejemplos de cómo cuidaban de su pueblo. Por ejemplo, Éxodo 33:2 decía que Él enviará delante de ellos el ángel, y echará fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. O sea, el pueblo de Israel estaba en su travesía por el desierto, y el Señor dijo que Él mandaría a su ángel, o sea, los ángeles, para que estos cananeos, estos amorreos, de veras fueran echados fuera, no sean piedra de tropiezo para su caminar en su travesía por ese desierto. Entonces, para tomar esas bendiciones que Dios les ofreció al pueblo de Israel, que eran la tierra que les había prometido, le decía que eran lugares donde fluía la leche, la miel, las frutas, los vegetales, todas estas cosas, ¿no? Entonces, obviamente, el Señor iba a ir delante de ellos, cuidándolos, guardándolos. O sea, no es por ellos mismos que lograron pasar ese lugar, sino porque Dios mismo era el que iba cuidándolos en todo el camino, ¿no? Los iba dirigiendo. Entonces, Segunda de Reyes 6 igual, Eliseo
el siervo de Eliseo viene y con temor a Eliseo. ¿Por qué? Porque los sirios se acercaban en la noche y había pánico, y pues era un ejército tan grande. Dice ya que tenían gente a caballo, tenían carruajes, y pues sitiaron la ciudad, y el siervo de Eliseo pues tenía temor, y Eliseo le dice a su siervo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces vemos que el Señor tiene cuidado de sus hijos. El Señor tiene cuidado de los que van a ser para salvación. Otro ejemplo también que vimos es el de Daniel, donde Daniel pues era fiel y tenía un espíritu superior a los demás, y de ahí vino una envidia, y vinieron celos y llevaron a ver la manera de sacarlo de la jugada. O sea, hicieron con artimañas que el propio rey pues decretara una ley, ¿no?, donde a cualquier persona que se le encontraba orando a un ser divino iba a ser arrojado al foso de los leones, ¿no? Pero pues Daniel oyó que se había firmado esa ley, pero él seguía orando, se arrodilló, como de costumbre lo hacía, y oró. Él oraba 3 veces al día, dice allá en la palabra. Entonces estos hombres celosos, que eran funcionarios, que le habían tendido la trampa a Daniel, pues obviamente lo vieron orando, y fueron a presionar al rey para que el rey tomara cartas en el asunto. El rey no lo quería, pero no le quedó más remedio que echar a Daniel en el foso de los leones, y que se sellara con una piedra con el sello real. Y luego pues el rey se regresa a su casa, no pudo dormir, estaba todo nervioso y pensando en que pues Daniel lo apreciaba mucho, pudo haber sido comido por los leones. Sin embargo, al otro día pues él viene y le dice a Daniel que si su Dios lo había protegido, y Daniel le responde que sí. Dice que los ángeles le cerraron la boca a los leones. Entonces vemos que el Señor cuida de sus hijos, de los que son salvos, de los que van a ser salvos también. Daniel pues fue sacado de allá, declarado inocente ante Dios, y obviamente el rey pues se alegró mucho, y no solo mandó que sacaran a Daniel del foso, sino que dio órdenes para que los hombres que intervinieron en esto con envidias y celos fueron acusados y también fueron echados a la fosa de los leones, y a ellos sí, obviamente se los comieron con todo, y esposas se los comieron los leones. Entonces vemos que el Señor envía a sus ángeles. Otro punto que es importante, que debemos tomarlo serio, es que no debemos menospreciar a los niños, porque Cristo vino a este mundo a salvar a los pecadores, y los niños están incluidos en este grupo. El Señor dijo claramente: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Entonces muchos piensan que los niños están exentos de pecado y que sus almas no están contaminadas por la maldad de este mundo, pero pues es una equivocación pensar así. Un niño, al igual que un adulto, son pecadores. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea que tienen que ser justificados a través de la gracia de Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. Entonces la Biblia dice que todos hemos pecado, y que solo a través de la fe en Cristo podemos llegar a ser salvos, incluyendo a estos niños. Ahora, hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Hay bebés que no tienen conciencia, hay niños que están muy chicos que no tienen conciencia, que si llegara a suceder algo, pues ellos obviamente, como su conciencia no se ha desarrollado, pues obviamente irían a la presencia de Dios. Pero ya los que tienen ya desarrollada bien su conciencia, que conocen el bien y el mal, son niños que deben ser instruidos en la palabra para que busquen al Señor y rindan su vida a su señorío. Entonces ese es un punto muy importante. Otro punto es el Señor, que nos enseña la importancia de cómo salvar el alma de un niño. O sea, les importa las almas al Señor, y nos muestra que es importante salvar el alma de un niño nos muestra a través de una parábola, ¿no? Entonces dice esa parte: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Entonces, en esos tiempos de Israel, de Jesús, perdón, en Israel, pues cuando se perdía una oveja, el pastor solía dejar a las demás en un redil o con otros pastores que sean responsables, para luego internarse por todas las veredas, lugares desérticos,
para encontrarla. A veces pasaban muchos días antes de que el pastor encontrara su oveja, y las personas que estaban a cargo de las demás ovejas esperaban ansiosamente su regreso, para que cuando volviera con la oveja perdida se hiciera una gran celebración. O sea, el pastor siempre se iba a regocijar si encontraba a su oveja y la salvaba. Entonces es hermoso el gozo, la felicidad, el gran interés del pastor por la oveja perdida, porque aún teniendo 99 más, a esa no la menospreció ni la dejó perderse. Y así es el Señor Jesús, muestra su amor, muestra su interés por todos los pecadores, por todos, incluso hasta por los niños. Es algo que debemos tomar en cuenta, porque si así es el Señor Jesús, pues nosotros que somos su iglesia deberíamos de seguir las mismas huellas, las mismas pisadas, ¿no? Filipenses dice claramente que haya ese mismo sentir en nosotros, ¿no? Que ese mismo pensar, esa forma de pensar, esa misma mente, ¿no? Que dice que no se quiso aferrar a Dios, más se humilló, dice, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, debemos seguir los pasos de Cristo, debemos buscar realmente ser humildes, ser esas personas que se preocupan por esas ovejas que están como ovejas sin pastor. Debe haber ese interés genuino por todos esos pecadores, incluyendo los niños, que tanto necesitan que se le comparta el Evangelio. El Señor dice claramente aquí, así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Entonces, como iglesia, somos responsables de compartir el Evangelio con nuestros niños, porque de lo contrario, estos, ¿qué va a pasar con ellos? Van a crecer compartiendo, ¿qué? Principios, pero anticristianos, cosas de este mundo, y se van a perder en medio de tanto pecado. Entonces Dios quiere que desde muy pequeños los induzcamos, los conduzcamos a los pies de Cristo. El Señor Jesús enfatiza claramente el amor y el cuidado que debemos tener para todos en la comunidad cristiana, en el pueblo de Dios, con esas personas que aún no conocen de Dios, porque el Señor a nosotros nos amó y murió por nosotros, aún éramos pecadores. Nuestro campo misionero se encuentra no solo en los niños, también en esas personas que son borrachos, ladrones, homosexuales, prostitutas, drogadictos, asesinos, todos ellos, todos los que no conocen a Dios. Ese es nuestro campo misionero. No debemos esperar a que ellos cambien para compartirles, o compartirles hasta que veamos algo mejor en ellos. No, debemos tener compasión como Cristo lo tuvo por nosotros. Debe haber un interés intenso por los que son perdidos, descarriados. El pastor que iba por su oveja estaba feliz cuando la encontraba, no estaba enojado por haber trabajado duro o por dar su tiempo en buscarlo, estaba gozoso, rebosaba, se regocijó, no se mostró amargado. Es el carácter del amor de Dios demostrado en el cuidado que el pastor le da a sus ovejas. Es un amor individual, es un amor paciente, es un amor que busca, es un amor que se regocija, es un amor que protege. Dijimos la semana pasada que es ese amor ágape que es derramado en nosotros. Entonces la voluntad de Dios consiste en que no se pierda ninguno de estos pequeños, ninguno de los que ya fueron salvos ni de los que van a ser salvos. Y estos que ya recibieron la gracia de la salvación, para que no se desvíen por enseñanzas erróneas o por la mentira o por nuestro caminar, que no seamos de tropiezo para ellos, no caigamos en el error de ser tropiezo, más bien seamos faros de luz que guíen a esos pequeños, tanto niños como nuevos en la fe, a lo que es la luz admirable, a lo que es el tesoro más grande para nuestras vidas, que es el Señor Jesús. Espero que este resumen pues cambie nuestras vidas, que el Señor respalde, que el Espíritu Santo respalde la palabra, y que podamos pues hacer conciencia y cambiar cosas que estamos haciendo incorrectas. Gracias por que el Señor nos permite de veras a través de estas redes sociales compartir, que sea de bendición para sus vidas y para las mías, y que sean bendecidos siempre y tengan el cuidado del Señor. Eso es el deseo de mi corazón, que ustedes crezcan en la gracia y en el conocimiento. Y pues si gustan acompañarnos, estamos en ese nuevo lugar que está pues en la página de Facebook, y esperamos vernos pronto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.